¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario. Una hora y media de información legislativa con la mirada puesta especialmente en la Cámara de Diputados. Una Cámara de Diputados donde hoy, como ya mencionábamos ayer y habíamos citado la semana anterior, iba a haber sesión. Probablemente hoy va a haber un pedido de sesión para este miércoles. Iba a ser la última sesión del periodo ordinario. La iba a pedir Unión por la Patria, la principal oposición. Pero bueno, finalmente, como obviamente no hubo sesión, recordemos cómo es que se había trascendido la información de que iba a haber sesión. Lo había confesado el titular del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, hace una semana en la reunión anterior de la comisión investigadora del caso Fentanilo, cuando dijo, bueno, que cuando se estaba especulando con cuándo sería citado el ministro de Salud, iba a ser citado para hoy a la tarde y finalmente dijo, bueno, que no lo usen como argumento, como excusa. En todo caso, tengamos en cuenta que nosotros tenemos pedida una sesión, vamos a pedir una sesión probablemente para este miércoles. Bueno, finalmente se anticipó entonces la reunión con el ministro para las 9 de la mañana de hoy, o en su defecto para mañana. Bueno, finalmente se concretó hoy a mañana, pero tampoco concurrió ni el ministro Mario Lugones, ni tampoco lo hizo la titular del ANMAT, que era la otra convocada. Bueno, finalmente no hubo sesión y sí hubo reunión de la Comisión Fentanilo, pero finalmente sin la presencia de los funcionarios que faltaron en 3 oportunidades a partir de sus citatorias. Pero en definitiva, de esos temas, de lo que pasó en la reunión de comisión de Fentanilo, las razones por las que se levantó finalmente la reunión prevista para hoy, la sesión en el recinto de la Cámara de Diputados. Bueno, de todo eso vamos a hablar y de mucha actualidad que tiene que ver con este final del año, el ciclo ordinario. Faltan apenas 3 días para que venza el periodo ordinario y ya está por producirse el recambio legislativo en ambas cámaras. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar, pero después de estos títulos. Comisión de Asuntos Municipales, intendentes abordaron el régimen tributario de los municipios y discutieron modificación del IVA. Comisión de Prevención de Adicciones, psiquiatras y especialistas médicos debatieron sobre cannabis medicinal. Se reunió la Comisión de Comercio. Invitados expusieron sobre el acuerdo comercial firmado entre Argentina y los Estados Unidos. Esos son los títulos principales de esta jornada y ya les presento a quienes me acompañan. Hoy es la tarde de Martín Bravo. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, José? Haces ciclo corrido hoy. Sí, sigo. Sí, como contabas, bueno, la sesión que buscaba la oposición no consiguió número, no pudo armar un temario, ¿no? Como contábamos en programas anteriores, la tradición de hacer una última sesión, incluso con temas no tan conflictivos, que eso ayudaba a reunir el quórum entre diferentes espacios, tampoco. No estaba el clima en la Cámara como para que pudiera concretarse eso. Y bueno, mucho tuvo que ver también el resultado de la elección, ¿no? No hubo sesión desde la elección. Hubiese sido distinto con otro resultado, porque la oposición había tomado velocidad antes de la elección, con la elección provincial de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Bueno, el oficialismo consiguió contener esa arremetida, y bueno, al dejar todo para extraordinarias, bueno, va a quedar todo para diciembre, para después del recambio, ¿no? Claro, así es, y bueno, justamente eso fue uno de los efectos que tuvo la elección tan ampliamente ganada por el oficialismo, realmente porque, bueno, se esperaba que pudiera llegar a haber un resultado más equilibrado. En ese caso, bueno, la oposición tenía previsto ya arremeter con todo, cosa que ya no sucedió.
Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Martín? Sí, claramente el resultado de las elecciones fue un golpe demoledor para la oposición, que quedó desmoralizada, se modificó el clima político y esa oposición que estaba tan envalentonada, juntando mayorías, ¿no? Una oposición, ese nuevo grupo A, digamos, New Age, entre el peronismo y sectores de la oposición moderada, de lo que serían retazos del radicalismo, Encuentro Federal y demás, habían unido lanzas para lastimar al gobierno durante buena parte del año. Se suponía que iba a seguir con ese ímpetu, con ese frenesí, pero todo eso cambió a partir del parteaguas que fue el resultado de la elección, que hizo que estos sectores de la oposición moderada pusieran barbas en remojo y ya no quisieran enfrentarse a un gobierno que había salido fortalecido, empoderado tras el veredicto de las urnas. Por eso la dificultad del peronismo para abrir el recinto por última vez con el objetivo, ese era el objetivo de llevar todos los proyectos de ley que tenían dictamen favorable, pero claramente todos estos dictámenes no se pueden tratar en el periodo de sesiones extraordinarias que va a comenzar a partir del 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre, por lo pronto, ¿no? Porque después seguramente va a haber un nuevo llamado a extraordinarias en febrero. Quedan automáticamente invalidados todos esos proyectos. O sea, todos los proyectos que no cuenten con media sanción quedan automáticamente invalidados y lo que prevalece es la agenda de la carta que eligió el gobierno nacional, empezando con el presupuesto, ¿no? A todo esto hay que decir que el Poder Ejecutivo Nacional tiene que resetear las negociaciones con los gobernadores porque el dictamen de mayoría que se destrabó a partir del voto desempate del presidente de la comisión homónima, Bertie Venegas Lynch, queda en punto muerto, digamos, queda foja cero y hay que empezar de nuevo las negociaciones por este mecanismo que te acabo de comentar. Ese dictamen de mayoría no había pasado, si se quiere, los filtros de los gobernadores, no había sido consensuado con ellos, si bien hay un marco de acuerdos en el marco de lo que es el Consejo de Mayo, pero ahora hay que empezar a traducir esos entendimientos marco que logró entablar el flamante ministro de Interior Diego Santilli en estas rondas de consultas con gobernadores. Eso hay que traducirlo en, bueno, concesiones concretas a lo que están pidiendo algunos de los gobernadores aliados, y esa es la tarea que tiene Diego Santilli, que tiene el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y algunos actores más del elenco gubernamental. Así es, y mencionabas el Consejo de Mayo, que hoy tuvo su última reunión del año y, bueno, justamente hoy hablaron, después algunos de los que participaron de ese encuentro, decían, bueno, que uno de los temas centrales son la agenda que viene, la reforma, la modernización laboral, así la denomina el gobierno, que se va a ser presentada, decían, el 9 de diciembre. Veremos a ver si ese es el día finalmente que sucede. Veremos si eso implica que arranque el tratamiento directamente en el Senado. Ya se sabe que va a ser por el Senado la presentación, pero veremos si se trata. Para ese entonces, lo que sí me parece que se está especulando con que, bueno, obviamente así comienza el tratamiento en el mes de diciembre, no va a terminar el tratamiento de la modernización laboral en ese mes, sí la prioridad está puesta en el presupuesto, como decía Sebastián, que es lo que viene, el tratamiento que viene. Claro. Y veremos entonces, en última instancia, también si, bueno, una de las cosas que decíamos, el tema de la no cesión, finalmente, que bueno, no había, de parte de los sectores no UP, Claro. iba a decir dialoguistas, pero no, los menos dialoguistas en todo caso, pero, Sí. pero no tan extremos. Sí, es muy confuso el tema de las etiquetas, ¿no? Porque también hay bloques que están en esa, que no están en ninguno de los polos, que tienen comportamientos erráticos, que van variando a lo largo del tiempo. De hecho, hemos visto muchos de esos movimientos a lo largo de estos 2 años, por eso es Claro. difícil tabular a estos Así bloques. es. Digo, el radicalismo también es muy heterogéneo, ha habido algunos que han votado, que han sido funcionales al gobierno y otros que han tenido un comportamiento marcadamente opositor. Así es, pero el tema es que me parece que, bueno, la responsabilidad de esta sesión estaba en manos de Unión por la Patria, claramente, y me parece que prevaleció la decisión de no exponer sus diferencias en definitiva, porque si ni siquiera una cosa hubiera sido muy distinta, que estuvieran los 98 ahí sentados hoy, puestos, bueno, miren, el resto No, nosotros somos la única oposición. Era difícil que estuvieran los 98, ¿no? Ahí está, Claro. Sí. ahí está. Entonces, Iba a ¿para ser una qué? expresión testimonial y además iba a evidenciar, desnudar. iba a dejar al desnudo
pérdidas, fugas, ¿no? De parte del bloque, el principal bloque opositor. Por ahora sigue siendo la primera minoría, pero eso se está discutiendo porque hay una carrera contra el tiempo entre Libertad Avanza y Unión por la Patria, que podría llegar a denominarse Fuerza Patria, que fue el sello electoral con el que compitió, por ser la primera minoría, y eso tiene mucho impacto en lo que tiene que ver con la composición de las comisiones y la cantidad de representantes que va a tener, y también con la integración de las comisiones bicamerales, que es otro punto crucial. Y cuando hablamos entonces de integración de las comisiones, cuando hablamos de la integración de los bloques, que tiene obvia incidencia total en cómo va a ser el reparto de las comisiones, con un dato que ayer nos apuntaba Martín Bravo respecto de que el 80% de la Cámara de Diputados va a estar representado por los dos extremos, Unión por la Patria o Fuerza Patria, y el oficialismo, la Libertad Avanza. Bueno, eso plantea claramente cómo va a ser la polarización que va a haber creciente en el Congreso de la Nación, con una posición mucho más favorable ahora para el oficialismo. Pero bueno, justamente para hablarnos de cómo va a ser la discusión en las comisiones, Martín tiene unas placas. Sí, así es, José. Vamos a ver cómo están los números por ahora y vamos a repasar la distribución actual de las comisiones más importantes para ver cómo podrían variar, ¿no? Esto que contabas que bueno, va a estar mejor posicionado el oficialismo, la Libertad Avanza. Por el momento son 97, en realidad ahora oficialmente todavía dice 98, ¿no? Si entramos al sitio oficial de la Cámara de Diputados, dice 98, que son los diputados actuales. Por el resultado del 26 de octubre, Unión por la Patria iba a conservar, el cálculo que hacíamos era que iba a conservar esos 98, metía la misma cantidad de diputados que se les vencía el mandato, pero ya uno, Javier Noguera, el tucumano, confirmó que no va a asumir en el bloque Unión por la Patria, sino que va a ir a Independencia, así que van a quedar 97. Eso por ahora. Los referentes del bloque Unión por la Patria reconocen, dice, somos 97 por ahora. No garantizan que el 3 de diciembre conserven ese número. Las principales dudas pasan por un puntano que se llama Jorge Fernández, le dicen Gato, es el último candidato a gobernador del peronismo, alineado con Alberto Rodríguez Sá. Hay dudas sobre si va a sumar al bloque o va a armar un espacio aparte. Y también los 4 catamarqueños que van a seguir siendo a partir del recambio, 4 catamarqueños que responden a Raúl Jalil. También el gobernador está pensando, tiene decidido, según lo que dejó trascender, armar un bloque propio de Catamarca, como el de Tucumán, como los 3 tucumanos de Independencia, bueno, 4 de Catamarca. En ese caso bajaría a 92. En el caso de que Fernández y los 4 de Catamarca confirmen que no van a estar en el bloque, serían 92. Ahí quedaría Libertad Avanza muy cerca de alcanzar la primera minoría, ¿no? Porque con algunas incorporaciones que son muy factibles, algunos diputados del PRO que podrían incorporarse, Verónica Racini, una ex diputada del PRO de Santa Fe, Alejandro Bongiovanni o alguno más, quedaría ahí muy cerca. También los sanjuaninos de Producción y Trabajo, hay versiones de que podrían o incorporarse o funcionar como interbloque. Bueno, si Unión por la Patria efectivamente baja 92, bueno, de alguna manera la Libertad Avanza va a conseguir diputados como para subir, para crecer y para ser la primera minoría, ¿no? Claro, a propósito de los diputados de Unión, no, de Producción y Trabajo, Sí. el que no va a asumir, eso lo confirmaban hoy, justamente no va a asumir el vicegobernador. Ajá. No me acuerdo el nombre, pero sí el que va a asumir en su lugar, Carlos Jaime. Es el que va a asumir en su lugar. O sea, terminó siendo testimonial la candidatura del vicegobernador. Claro. Hay algunos que sí, que van a asumir, ¿no? Gisela Scaglia. Claro. Sí. De Chaco también.
Sí, ella va como senadora, Schneider. Como senadora, tenés Sí. razón. Y otro que no va a asumir, bueno, Jaldo, que también fue. No, él lo fue decía candidato. ya directamente. Eso era claro, Sí. un gobernador que asuma como diputado ya Claro. sería. Sí. A ver, vamos a la siguiente placa. También va a haber, por el tema de las comisiones, perdón, a la anterior, hay 69 diputados que son, digamos, que no están ni en Unión por la Patria ni en La Libertad Avanza, que van a tener un lugar, ahí está, ahí lo tenemos, gracias, van a tener un lugar en las comisiones, van a tener un lugar menor, pero a su vez decisivo, ¿no? Porque si el 80%, si es por proporción, y el 80% de los lugares en las comisiones quedan para Unión por la Patria y para La Libertad Avanza, van a quedar 4 o 5 lugares, bueno, depende la comisión, para estos otros bloques que, bueno, van a ser Encuentro Federal o Provincias Unidas, depende cómo quede reacomodado ese bloque, parte del radicalismo, Innovación Federal, otros bloques provinciales que dependen de gobernadores, la izquierda. Pero bueno, van a ser claves porque también son los que van a definir, ¿no? Van a inclinar la balanza para uno Claro. otro lado. Hay que ver Claro, cuáles porque son los los que le tienen diputados. que dar los votos al oficialismo, por ejemplo, o a la oposición. Porque ninguno de los dos extremos, por más que reúna el 80% de los votos, ninguno llega al quórum por sí solo. Claro. Sí, hay que ver, vos decís que se puede armar un esquema de comisiones votado en el recinto con una mayoría. Si es así. Puede ser. Ujú. Es una posibilidad. Todavía no, los bloques del medio, el bloque de Pichetto, por ejemplo, no es que está decidido a ir por uno u otro lado. A lo mejor está tanteando el escenario, pero hasta ayer por lo menos no lo tenían definido, así que hay que ver qué pasa el 3 de diciembre. Bueno, queda una semana justo para Y al todo mismo ese tiempo, arrojo. una estrategia del oficialismo es armar bloques que funcionen como apéndices, como muletos o de oficialismo blue, como puede ser Innovación Federal, que conservaría el formato actual pero una versión ampliada, Claro. porque podría sumarse, por ejemplo, los desertores de Unión por la Patria. Hablábamos recién de los 4 diputados que responden al gobernador Jalil de Catamarca, incluso podrían incorporar, absorber también a los diputados tucumanos de Independencia, y de esa manera el oficialismo se aseguraría un bloque relativamente numeroso, afín, ideal, ¿no? En cada una de las votaciones estaría ahí claramente muy cerca del quórum en cada una de las sesiones de la Cámara de Diputados. Claro, lo que plantea José es de qué manera la oposición puede resistir eso, ¿no? Puede oponerse a Puede eso. ser como un contrapeso a eso. La única manera es que junten los votos como para imponerle otra distribución, ¿no? Otro criterio de reparto de las comisiones, que no tenga el mandato Martín Menem para definir ese esquema que estás contando. Lo que está claro es que no vos. va a correr entonces el esquema de interbloques, aparentemente. Ya. Aparentemente no. Porque se había especulado. A mí me había, yo vuelvo a decirlo, lo he comentado, pero me había llamado mucho la atención cuando hace 2 años se optó por el esquema de dejar de lado los interbloques que habían funcionado durante los anteriores 8 años. Y para la distribución de las comisiones se decidió que se distribuyeran en función de los bloques, lo cual favorecía claramente al bloque Unión por la Patria. Eso era lo que me llamaba la atención. Después, en la distribución, bueno, hubo algunas trampitas como para que no fueran, se acomodaran los tantos como para que, bueno, no quedaran en mayoría en prácticamente ninguna comisión, Unión por la Patria. Pero ahora, bueno, se había dicho que originalmente que iban por los interbloques, pero como ya lo hemos comentado también, al decidir el PRO no sumarse a un eventual interbloque con La Libertad Avanza, no tenía ningún sentido ya armar un interbloque que ya de por sí pasaba a ser la primera minoría. Claro. Entonces dijeron, bueno, vamos por la primera minoría por nuestra cuenta, cosa que están casi cerca de conseguirlo. Claro. Veremos a ver si termina sucediendo esa posibilidad, porque bueno, yo digo, si quedan, como ahora estamos restándole a Unión por la Patria, los 4 de Catamarca, que todavía no se fueron, pero están ahí nomás, ya tienen la valija en la puerta. Entonces, si se van ellos, quedan 92. Por uno solo, obviamente. 92 a 91 enseguida, como decía Martín,
ya tienen con quiénes, aparecen. hasta les deben haber avisado. Mirá que te vamos a necesitar en cualquier momento y bueno, lo que Claro. eventualmente sería tal vez en marzo, porque parece que hay un poco un acuerdo en algunos de no mover, no morder ya a algunos bloques hasta que no se conformen las comisiones, y hablo del PRO en particular. Me parece que hay un acuerdo de no a seguirle quitando más legisladores a menos que los necesiten forzosamente. Sí, Claro. igual al mismo tiempo siguen tentando diputados como el que mencionó recién Martín, Bongiovanni, Claro, por eso. Capós y Núñez también están ahí en carpeta buscando seducirlo. Siempre están ahí revoloteando, digamos, como para intentar, superar, ¿no? Pasar al frente y arrebatarle a Unión por la Patria la condición de primera minoría. Pero claramente hay un desincentivo al interbloquismo cuando se Claro. deja de lado la lógica de los interbloques para Claro. la asignación de los representantes para las comisiones, ¿no? Claramente, sí, sí. Sí, repasamos cómo están las comisiones ahora. La de presupuesto, a ver rápidamente. Tenemos, esas hay 49 integrantes, la preside ahora Berti Velegas Lynch, y tenemos 20 de UP, La Libertad Avanza tiene 7, los aliados, ahí entre los aliados contamos a PRO, diputados del PRO, del radicalismo, de la Liga del Interior, de Innovación, del MID y de Producción y Trabajo. Ahí vemos cómo a partir de los aliados, que son un montón, son 15, La Libertad Avanza, armó un contrapeso a UP, porque con los aliados consiguió superar los 20 de UP, ¿no? Dialoguistas, contamos ahí a 2 de Encuentro Federal y 1 de la Coalición Cívica, y otros opositores de Democracia para Siempre y de la izquierda, 4. De esa manera quedó empatado. Ahora lo que va a pasar es que La Libertad Avanza va a tener mucho más propios, igual o uno más, si es primera minoría, que UP, y con el resto va a intentar imponerse, ¿no? También tenemos, por último, la Comisión de de Asuntos Constitucionales, la que preside Nicolás Mayoraz. Esta tiene 35 diputados, y ahí también UP 14, pero La Libertad Avanza con 7 y con 8 aliados también consiguió hacerle frente. Después con los dialoguistas sí podía sumar más, con dialoguistas y con otros opositores podía sumar más Unión por la Patria, y sobre todo cuando los dialoguistas pasaron a ser más opositores, Claro. ¿no? Uh-huh. También Coalición Cívica, Democracia para Siempre. Un caso que no está en la placa, pero también podemos citarlo, interesante, es el de la Comisión de Trámite Legislativo, la bicameral, que ahí, se nota particularmente la debilidad del oficialismo, porque tiene un diputado nada más, Lisandro Almirón, un senador, Juan Carlos Pagotto, pero a su vez con aliados, también pudo controlar la comisión. Aliados, tenemos a Diego Santilli, a Oscar Sago, a Francisco Monti, el radical, Víctor Zimmerman, otro radical del Senado, Camau Espínola, un montón, Luis Juez, Claro. y Francisco Paltroni. Y la comisión, la presidencia de la comisión a partir de Oscar Sago, ¿no? Así es. Bueno, muy bien, muy interesante. Es lo que viene. La gran discusión de acá a fin de año es el presupuesto y previamente las comisiones. Pausa breve y ya volvemos. Pasos Perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas.
¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos.
Elegí prevenir. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Seguimos con plenario y arrancamos diciendo que, bueno, hoy se suspendió finalmente la sesión que nunca se pidió, en realidad está mal dicho que se haya suspendido porque no estaba pedida especialmente, pero bueno, esto no habla de un periodo ordinario que haya tenido baja actividad, sino todo lo contrario, lo hemos dicho y repetido muchas veces que este año hubo más sesiones, por tratarse de un año electoral, hubo más sesiones que en todos los años anteriores, salvo en 2017, otro año electoral donde hubo la misma cantidad de sesiones que hubo este año, 13 ya sin más sesiones en el periodo ordinario. Está claro que, bueno, ese es el récord que alcanza este año 2025, solo comparable entonces, medido hasta 12 años atrás por lo menos. Y me parece que más allá también es bastante, no se recuerda, lo dijimos muchas veces, no se recuerda un año de tanta actividad, un año electoral de tanta actividad. Mucha actividad también en materia de comisiones, hubo muchas reuniones de comisiones, aún en estos días donde baja claramente la actividad porque, bueno, ya se está por producir el recambio legislativo, pero ayer, por ejemplo, hubo una reunión, la reunión de la Comisión de Asuntos Municipales, que presidió el diputado Juan Brugue, y que tuvo la presencia, contó con la presencia de numerosos intendentes, inclusive hubo un homenaje al principio al fallecido intendente Berazategui, Juan José Musi. Lo citaron justamente durante esa reunión. Ahí vemos a Juan Brugue. Al lado, a su derecha, veíamos a la exdiputada Chala, justamente, que es actual. Susana Chala. Es actualmente intendente de San Miguel de Tucumán. Vos estuviste por ahí, ¿no? Sí, cuando terminó el programa, llegué a escuchar a Jorge Ferrares, intendente de Avellaneda. Bueno, los intendentes están reclamando una rebaja del IVA, ¿no? Una modificación. Y él lo que planteaba, bueno, además de... Ahí lo vemos a Ferrares. Sí, desde que son el primer mostrador para el reclamo de los ciudadanos, ¿no? La intendencia por la cercanía y todo, que bueno, que han crecido las demandas y las situaciones que han tenido que resolver en estos años, por una cuestión, bueno, de la crisis, también por una cuestión de que se agregaron cuestiones, y también planteó que en la discusión por el déficit cero, ellos no la tienen ese dilema, porque al no estar autorizados a tomar deuda, claro, gobiernan siempre con déficit cero. Entonces estaba planteando esto, no es que lo estamos pidiendo para despilfarrar o algo, sino para, bueno, justamente hacer frente a esos mayores reclamos.
Así que sí, fue una reunión, había intendente también, uno del Chaco. Del interior, sí. 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 Varios Y intendentes del Espinosa, interior. ¿no? Que es el Espinosa, intendente del La Matanza. municipio más populoso de la provincia de Buenos Aires. Y hubo hay un proyecto, se debatía también un proyecto de la diputada Yolanda Vega, justamente de Tucumán, que propone bajar el IVA municipal de 21% a 10,5%. Ese Sí, era pero el no es- eje. Claro, exactamente. Una aclaración, digamos, no es bajar el IVA a la mitad para los alimentos o para las ferreterías, sino solamente para las compras y contrataciones que hacen Claro. los municipios para bajar los costos y de esa manera generar, liberar recursos para poder destinar a otros destinos, ¿no? Justamente me parece que es una iniciativa interesante y fueron jefes comunales de todo el país a poner el cuerpo en la defensa de esta propuesta que nace del propio Congreso Nacional. Y veamos lo que decía una exintendenta de Paraná, en su caso, la diputada Blanca Osuna, hablando en este caso de la ley PYME, y esto decía en el programa Orden del Día. Había expectativas respecto, por ejemplo, a darle tratamiento, media sanción, una modificatoria de la ley PYME, que fue una iniciativa que se trabajó de manera intensa, que además justifica ampliamente, usted sabrá que en esta instancia social y económica, la verdad que las pymes han caído como moscas y eso trae aparejado no solamente las condiciones en términos del intercambio comercial de quienes producen y quienes comercializan en pequeñas o medianas empresas, sino a su vez en la pérdida sin duda importante de puestos de trabajo. Así que, bueno, quedó eso, será para el año que viene, para las ordinarias del año que viene, pero la verdad que estaría, o hubiese estado bueno poder trabajarlas y debatirlas. O sea, la diputada de Unión por la Patria, Blanca Osuna, hablando de las leyes que quedaron ya justamente para el año que viene. Bueno, ahora se van a tratar solamente cuestiones que tienen que ver con los temas del Ejecutivo, los temas de los proyectos para extraordinarias, y para hablar de uno de esos temas, lo tenemos a Sebastián. ¿De qué vas a hablar? Exactamente, bueno, un poco de lo que se está trabajando el Consejo de Mayo, que es este órgano, este grupo de trabajo que se creó a partir del Pacto de Mayo, que fue un poco la escenografía que se logró no en mayo, sino recién el 9 de julio, producto de algunos cortocircuitos en términos de condiciones políticas, pero a partir de julio se puso en marcha este grupo de trabajo con 6 consejeros que representan a distintos partidos políticos y a distintos sectores, ¿no? Es justamente un ámbito de diálogo interpartidario e intersectorial, que está compuesto, por ejemplo, por Cristian Ritondo, del PRO, también Carolina Lozada, la senadora nacional de la Unión Cívica Radical, está el secretario general de la UOCRA, que es Gerardo Martínez, y Matías Rapalini, de la Unión Industrial Argentina. Por supuesto que también hay representantes del Poder Ejecutivo, eso después lo vamos a ir viendo en placas, pero bueno, hoy se reunió este Consejo de Mayo, estos 6 consejeros, en una reunión que fue coordinada por el flamante jefe de gabinete, Manuel Adorni, quien debutó, ¿no? digamos, como jefe de gabinete en esta instancia. Fue la 5ª reunión después de varios meses de trabajo, donde pudieron conocer a grandes rasgos el borrador final que estuvo trabajando el Poder Ejecutivo y que estuvo puliendo el último fin de semana largo. Ellos esperaban que durante el fin de semana largo, los consejeros tuvieran acceso a este documento para empezar a discutir y no llegar a esta reunión sin el análisis de esos elementos, pero bueno, se dio de esa forma porque el Poder Ejecutivo eligió claramente el hermetismo para evitar nuevas filtraciones, que era lo que había sucedido en semanas anteriores. Entonces, bueno, el documento final va a estar disponible. Hubo un compromiso para ser presentada tanto la reforma de modernización laboral como la reforma tributaria el día 9 de diciembre, ¿no? Esperábamos que fuera el 15, pero hoy, atento a las comunicaciones públicas que dio el Poder Ejecutivo Nacional después de esta reunión que se llevó a cabo en el Salón de los Escudos del Ministerio de Interior de la Casa Rosada, se determinó que la fecha como para empezar a calentar motores y adelantar esta discusión, que va a ser muy nutrida, muy intensa,
y que va a tener claramente una discusión ríspida, porque del otro lado está el peronismo, que también tiene en mente la idea de llevar adelante una reforma laboral, pero con características diametralmente opuestas, ¿no? Desde la naturaleza y concepción, ¿no? De hecho, estuvieron trabajando los equipos técnicos del Partido Justicialista, que se reunieron con Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111 y le acercaron un documento con muchas páginas que es un compendio de los proyectos de ley que fueron presentando en los años anteriores diputados, como por ejemplo Blanco Zuna, para la reducción de la jornada laboral, para consagrar el derecho a la desconexión digital, para establecer ciertos criterios para la validación de las horas extra y otras cuestiones también importantes. Pero bueno, claramente el Poder Ejecutivo está pensando en un espíritu de reforma muy diferente que tiene que ver con bajar los costos laborales para de esa manera potenciar la competitividad y liberar las fuerzas productivas. Acá vemos algunos de los puntos centrales, ¿no?, de este decálogo de modernización laboral, como por ejemplo, bueno, la idea de anteponer los convenios individuales por empresa por sobre los convenios colectivos, digamos, por sector de actividad, ¿no? Es una forma también de darle, de instrumentar la descentralización de las negociaciones colectivas de trabajo. También dejar en claro que la idea del gobierno es generar salarios dinámicos que estén supeditados a criterios de rendimiento, de productividad y de mérito. Es decir, que tenga también en cuenta cierta conformidad con criterios bajados por la Organización Internacional del Trabajo sobre la sostenibilidad de las empresas. Es decir, que hay empresas que quizás tienen espalda suficiente para pagar salarios más altos y otros que no. O hay regiones económicas, economías que tienen mayores posibilidades de dar respuesta a las pretensiones salariales de determinados empleados de algunas ramas de actividad, pero hay otras que no, y hay que tener en cuenta también esas especificidades de las empresas y de las economías provinciales. Y que, bueno, como decíamos, que las paritarias contemplen este principio de sostenibilidad económica configurado por la Organización Internacional del Trabajo. Vamos entonces a la siguiente placa, que tiene que ver con otro de las pautas establecidas en este documento que está circulando, que Manuel Adorni compartió con el resto de los consejeros, y se establece, por ejemplo, la libertad contractual para poder pactar la entrega del salario en la moneda que sea de común acuerdo entre el empleador y el empleado, ¿no? No solamente que los sueldos, los salarios puedan ser percibidos en pesos, sino, por ejemplo, también en dólares o en euros, de acuerdo a la modalidad que termine pactándose. También se establece una modalidad de banco de horas. Esto puede generar alguna polémica porque lo que se dice es que puede restringir el pago de horas extra, pero de lo que se trata en definitiva es de que los empleados puedan compensar los días que, por ejemplo, trabajan más horas, bueno, que en las siguientes jornadas puedan trabajar menos horas y de esa manera concluir, promediar un mes con la misma cantidad de horas trabajadas, de manera tal de justificar el salario que perciben. También la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos. Este es un punto que pone en guardia y pone en alerta a los sindicatos, porque la ultraactividad de los convenios colectivos quiere decir que hasta que no se firme un nuevo convenio colectivo, el convenio colectivo anterior, por más que esté vencido en términos de plazos, sigue corriendo, y eso desincentiva el acuerdo colectivo, ¿no? El cerrar la paritaria, porque si ese acuerdo anterior es beneficioso para los trabajadores, entonces van a escatimar en esfuerzos para sentarse a esa mesa a pactar nuevas condiciones de trabajo con los empleadores. Otra cuestión importante, y en eso podría llegar a haber algunos puntos de contacto con las propuestas de sectores de la oposición más dura, es el fraccionamiento de las vacaciones. Viste que actualmente, José, se puede dividir, por lo menos así lo establece la ley de contrato de trabajo, las vacaciones hasta 2 periodos. Bueno, lo que se quiere es flexibilizar ese criterio y que se pueda fraccionar, digamos, si por ejemplo vos tenés 19 días de vacaciones, que lo puedas dividir en 3 periodos, por ejemplo. Y además se establece un periodo fijo, de acuerdo a esta reforma de modernización laboral,
para que las vacaciones puedan ser tomadas entre el 1 de octubre de un año en ejercicio y el 30 de abril del año siguiente. Es decir, que no es que te la puedes tomar en cualquier momento, sino en ese lapso de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Bueno, son 7 meses del calendario de 12 meses. Pero hay más reformas que están contempladas. Adiós a vacaciones de invierno. ¿Cómo? No más vacaciones de invierno. No más vacaciones de invierno. Por supuesto que esto es flexible. Digo, Claro. eso es lo que establece el criterio general. Después Claro, tenés después hay los cosas. convenios por empresa, los convenios individuales que pueden Claro. llegar las empresas con sus empleados, que pueden ser claramente superadores de la normativa. En este caso, Claro. una ley del Congreso Nacional. También se establece, y este es otro punto de conflicto que puede hacer saltar a las organizaciones laborales, que es que el empleador puede modificar las modalidades de prestación siempre y cuando no cause perjuicio material o moral. Por ejemplo, modificar los horarios de trabajo o modificar el lugar donde el empleado hace su prestación de servicios. Eso, por supuesto, que puede generar ciertas lesiones a derechos adquiridos de trabajadores, o se puede interpretar de esa forma, por eso es un punto de conflicto a tener en cuenta en el marco de esta discusión. También, viste que muchas veces hay licencias por enfermedad que terminan extendiéndose demasiado en el tiempo, sobre todo licencias psiquiátricas, y empiezan a haber algunos elementos de sospecha acerca de si están justificadas o si son reales. Mientras tanto, el empleador tiene que seguir pagando El 100%. el 100%, Claro. y eso puede generar un perjuicio económico para las empresas. Por eso lo que se dispone es que en todo el tiempo en que esté justificado médicamente estas licencias, ya sea por accidente o por enfermedad, el empleado que está de licencia cobre el 80% digamos, equivalente al salario neto, y además que no sea remunerativo. Es decir, una prestación no remunerativa equivalente al 80% del salario neto. Otro tema que va a traer mucha polvareda tiene Claro, que la ver... intención inclusive es fundamentalmente porque no es que sea un gran ahorro para el empleador que le pague un poco menos, Sí. sino obviamente es que desincentivar justamente las licencias prolongadas. Exactamente, tal cual. Otro tema también importante que está dentro de este menú vinculado a la reforma de modernización laboral es la vuelta de los tickets canasta, ¿no? Esto puede generar un polvorín de críticas de parte de la oposición. De hecho, hubo grandes campañas de parte de, por ejemplo, Mariano Recalde, que fue quien logró desarticular esta mecánica, ¿no? Que son beneficios no remunerativos, que no tienen aportes a la seguridad social, son bonos o vales que se pueden canjear en los supermercados, ¿no? Es una forma también de hacer no formal ciertas contraprestaciones que reciben a modo de resarcimiento de los trabajadores por su trabajo. Y después, algo que ya estuvo en boga, que ya estuvo en discusión durante la discusión, si no me equivoco, de la ley bases, o era del DNU 70, no recuerdo, pero que tiene que ver con la eliminación de las cuotas sindicales compulsivas o obligatorias. Bueno, esta ley lo que viene es a refrendar ese criterio de eliminar las cuotas compulsivas o obligatorias, y que en todo caso sean voluntarias, que precisen del consentimiento del trabajador para derivar aportes a las organizaciones sindicales a las cuales quieren voluntariamente afiliarse. También otro asunto que puede poner en pie de guerra a los sindicatos es la limitación del derecho a huelga, con la obligación de garantizar la cobertura de servicios esenciales. Digo, servicios esenciales puede ser, lo vimos en la pandemia, ¿no? Medicina, enfermería y demás, también cuestiones vinculadas a la gastronomía, con una cobertura de servicios del 75% que tiene que estar sí o sí, y en el caso de los servicios considerados de trascendencia, por lo menos una prestación mínima del 50%. Por otro lado, se prohíben con esta reforma de modernización laboral las asambleas en los ambientes de trabajo. Esto es una práctica común en fábricas, por ejemplo, en plantas, incluso también en redacciones periodísticas. Y la prohibición, también la reducción de la cantidad de delegados, y la prohibición de que existan delegados sindicales en empresas pequeñas y medianas.
eso es un asunto que limita la organización política de los trabajadores y que también va a traer un elevado nivel de discusión. Seguimos con la siguiente placa. Ahí la vemos en pantalla. La creación de un sistema unificado de registración en ARCA, donde claramente figuren todas las altas y bajas del sistema laboral. Y esto va de la mano también de una simplificación de la contratación laboral, que en menos de 24 horas un empleador pueda tomar un empleado y que se pueda crear también una empresa en un trámite que sea sumarísimo, ¿no? Express, a través de una dinámica que sea digital, digo, que lo puedas hacer desde una computadora o desde un dispositivo de celular con internet. De esa manera puedes tomar un empleado o crear una empresa. Esto es un debate ya que viene bastante en boga en los últimos años y que no termina de concretarse. Y otra cuestión más del ámbito del derecho que tiene que ver con la eliminación de la responsabilidad solidaria de la empresa principal en el caso de tercerizaciones. Es decir, cuando una empresa subcontrata a trabajadores a través de un intermediario, cuando hay alguna irregularidad o problema, la empresa principal no se hace cargo en caso de que haya algún problema judicial, sino que es la que concentra toda la responsabilidad desde el punto de vista judicial es la empresa tercerizada. Y bueno, para terminar, también la eliminación de la obligación de contar con la matrícula al día para ejercer determinadas profesiones liberales, ¿no? Por ejemplo, abogado y demás. Eso es algo que dinamizaría un poco la actividad de los profesionales independientes. Un nuevo régimen laboral para los trabajadores de plataformas, por ejemplo, bueno, distribución de alimentos tipo Rappi, Pedido Ya, o para las aplicaciones que unen demandantes y oferentes de transporte, ¿no? Como Uber, Cabify, Didi y demás. Esto es algo que podría también generar comunes denominadores con la propuesta del peronismo. De hecho, está recopilada dentro del compendio que le acercaron a Cristina Kirchner. Y esto sí va a generar conflicto, que tiene que ver con la derogación de la ley de teletrabajo, que es una ley que había surgido en el contexto de la pandemia, cuando empezaron a proliferar las modalidades de trabajo a distancia, ¿no? De forma remota. Y bueno, se generó todo un marco normativo que generaba mayores beneficios para los trabajadores, pero algunas dificultades operativas y económicas para las empresas. Lo que se quiere justamente es desmantelar ese marco jurídico y reemplazarla por modalidades que sean más flexibles, acordadas entre los empleadores con los empleados. Muy bien, muy completo el informe. Esa es la ley de modernización laboral que viene. Veremos cuándo ingresa. Decía Sebastián que lo va a hacer supuestamente el 9 de diciembre. Veremos cuándo cómo es el tratamiento. Hoy escuchaba que iba a ser durante el primer semestre, se iba a aprobar, o sea, se iban a tomar su tiempo. Veremos a ver si así sucede, pero bueno. Sí, la prioridad es el presupuesto, que creo que van a ir de la mano del proyecto de inocencia fiscal. En el medio va a aparecer la discusión de la reforma de la ley de glaciares, y a partir de ahí empiezan a desplegarse estos otros debates del Consejo de Mayo, como la reforma tributaria y la reforma laboral. Así es, así es. Veremos cuándo se aborda el tratamiento y cuándo llega la aprobación. Ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas.
¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos.
Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Seguimos con plenario. Hablábamos de la reforma, de la modificación, la modernización laboral, el proyecto que ahora hay divergencias. Hoy dijeron justamente que va a entrar el 9 de diciembre. Otros siguen insistiendo en que va a ser el 15. Bueno, más allá de días más, días menos, pero bueno. Va a ser en el mes de diciembre. Veremos cuándo es su tratamiento. Pero bueno, veamos lo que decía la diputada Blanca Osuna sobre el tema de la modernización laboral. Hemos trabajado y vamos a insistir con proyectos de participación en las ganancias. Hay situaciones que además creo que en un marco casi dramático de explotación de lo que son los trabajadores del modo Rappi. Y al mismo tiempo entendemos que, bueno, que el gobierno ha anunciado de manera reiterada su interés en avanzar con algunas modificaciones a la ley laboral, de modo que estamos listos como para dar esos debates. Ahí la veíamos, escuchábamos a la diputada Blanca Osuna hablando justamente de una cosa que analizamos mucho durante estas semanas. Citamos el caso de la modalidad de los trabajadores de aplicaciones. Justamente hubo mucha presentación de proyectos y los mencionábamos. Y bueno, esto simplificaría todo porque por lo que comentabas vos, Sebastián, recién, y por lo que justamente hablaba la diputada Blanca Osuna, vendría dentro de ese paquete laboral que se trataría en los próximos días. Bueno, sería incluido esa cuestión directamente ahí, porque, digo, la semana pasada veíamos un proyecto de un diputado, creo que era Santurio, de La Libertad Avanza, que había presentado una iniciativa justamente para los trabajadores de aplicaciones, los delivery específicamente. No necesariamente en ese momento, aclaramos, no abarcaba a las aplicaciones de transporte, por ejemplo, que vos comentabas recién, Sebastián, que estaría dentro de lo que se estaría debatiendo. O sea, todas las aplicaciones podrían llegar a incluirse ahí. Sí, está en discusión, viste que lo que tuvimos acceso en todo caso es a el trascendido sobre el borrador final. Claro, Todavía no conocemos la letra más fina. Me parece que hay un marco de entendimiento entre quienes formaron parte del Consejo de Mayo sobre la cuestión más gruesa, pero falta el pulido más fino de esas cuestiones y ya nos vamos a ir enterando hay cuestiones que están confirmadas, ¿no? Como la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos, sí, o la cuestión de que el salario tenga criterios que se definan por productividad y por rendimiento, digamos, como prioridad por sobre las negociaciones colectivas que sean en el marco de la paritaria. Hay cuestiones que están confirmadas y otras cuestiones que están ahí revoloteando en la discusión y que tienen que ser bajadas a tierra, y ya veremos finalmente cómo se traduce eso en el documento final. En cuanto a lo que decía José de la regulación del trabajo en plataformas, por lo menos del lado del peronismo están de acuerdo en discutir lo que sea, digamos, transporte de mercaderías, de productos, no el transporte, digamos, las aplicaciones de transporte,
porque eso dicen que tiene jurisdicción provincial. Esa es por lo menos la mirada de los diputados con extracción sindical. Sí, el trabajo en plataforma, sí. Lo había dicho Cristina Kirchner, era una de las cuestiones que había que regular hace bastante, en una carta del año pasado. Y hay otros proyectos que tiene el peronismo que está organizando. Igual el peronismo dice que primero tiene que conocerse el proyecto del oficialismo, porque claro, lo que está trascendiendo son borradores que en algunos casos el gobierno dice, bueno, no, nosotros no queremos que se filtre, en otros casos te dicen, bueno, el gobierno mismo está filtrando para ver qué impacto tiene, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Veamos lo que decía sobre el tema el diputado Alejandro Vilca en Pasos Perdidos. Mira, cuando vos escuchás a los funcionarios, ¿no?, sobre todo el Ministerio de Economía, ligado a esta gran reforma, muchas veces las reformas laborales, por lo menos aquellos países que la hicieron, como el caso de Brasil, no ha significado después en un impacto inmediato de crear nuevas fuentes de trabajo, ¿no? De hecho, no ha repercutido. Vos fíjate que cuando hablan muchos los funcionarios y hablan de un modelo de país, incluso de estructura de legislación laboral, muchos se remiten a lo que es la peruanización, ¿no? Bueno, Perú prácticamente la gran mayoría, el 80% son trabajadores precarios, ¿no? Entonces yo creo que lo que vamos es a eso, ¿no? Quizás se habla incluso de forma injustificada, sin argumento, de la industria del juicio, ¿no? Como que por el hecho de que el trabajador tenga derecho de defender su indemnización o la forma de despido, digamos, sería contrario al desarrollo de una empresa. Bueno, yo creo que esto es lo contrario, ¿no? Yo creo que por ahí se trata de hacer foco sobre el trabajador porque tiene derecho, y no se hace foco hoy sobre la situación de muchas empresas que no es producto del trabajador, es producto de la política económica. Y esto un poco lleva a interpelar, ¿no?, a muchos empresarios que, supongamos, la apertura indiscriminada de la economía, de la entrada de productos importados, ha hecho que muchas empresas hayan quebrado, ¿no? La otra vez tuvimos ahí una zona sur con una empresa de cerámico que ha quebrado, varias empresas en el interior y economía regional que también quiebran porque entran productos de Brasil, de Paraguay, de Chile, de Bolivia, a precios mucho más baratos, ni que hablar de China, ¿no? Entonces eso está llevando a una quiebra de muchas empresas que no están por ahí, digamos, no hay ningún grado de protección y bueno, es lamentable cómo cae la economía, bueno, pero más que la culpa o responsabilidad del trabajador por tener derecho, creo que es responsabilidad también de una política económica que muestra que ha fracasado y eso es lo que por ahí se intenta justificar y decir, no, es el trabajador que tiene mucho derecho, que tiene indemnización, que tiene vacaciones, que tiene 8 horas de trabajo. Bueno, parece que estaríamos retrocediendo a principios de siglo, donde por ahí no se tenía estos derechos. Bueno, yo creo que va a implicar un gran debate y que la problemática muchas veces, ¿no?, y esto para terminar, por el hecho que vos planteabas de la precarización laboral, es que la precarización laboral es lo que quiere el trabajador, ¿no? ¿Qué trabajador no le gustaría tener obra social, aporte jubilatorio, seguro, ART, tener un trabajo estable? No, a todos les gustaría. El problema es que son los empresarios que se aprovechan de la necesidad económica para contratar más trabajo en negro y que si hasta ahora eso no se ha denunciado y es una estafa laboral, ha sido producto de los ministerios de trabajos provinciales, nacionales que han dejado pasar y que creo que ahora el gobierno intenta supuestamente normalizar y decir, le damos un marco legal a lo que ya existe, cosa que para nosotros es aberrante, sino que al contrario, ¿no? Hay que tratar de darle un sustento legal a muchos de esos trabajadores precarizados, comenzando por el pase a planta permanente y sobre todo todos los derechos sociales y sindicales, ¿no?, y un salario digno, ¿no? Este era el diputado Alejandro Vilca hablando del proyecto de modernización laboral que veremos cuándo se debate. Originalmente se había especulado con que se dejaba para el mes de febrero. Muchos insisten que ese es el momento en el cual se va a tratar, que el texto está todavía en desarrollo. Bueno, acá dijimos justamente que entre el 9 y el 15 va a ser presentado finalmente.
Veremos, sabemos que va a entrar por el Senado. La gran duda es si arranca el debate en diciembre. Obviamente en diciembre no va a terminar. Es un debate que no va a ser un debate express. Obviamente va a tener algunas reuniones informativas, seguramente varias reuniones informativas. Y aquellos que escuché antes de llegar, que hablaban de que ese tema y la reforma impositiva van a estar en el primer semestre. O sea, ese periodo que a mí me parece un poco largo como para que sea bastante atinado, podría llegar a ser, bienvenido sea un debate profundo e interesante. No me parece que sean las intenciones del oficialismo, no que no sea, no darle un tratamiento profundo, sino extenderlo demasiado. Pero también uno tiene la experiencia de lo que fue la ley de bases, que arrancó en el verano con la intención de terminar en el verano, y después de su que arrancó en enero, en el mes de enero, y después de en la primera semana de febrero, después de ser aprobado de manera general, pero cuando el tratamiento en particular se complicaba, bueno, lo devolvieron a la comisión y empezó todo de nuevo y terminó justamente en el mes de abril, me parece, mayo. Abril, creo. No, mayo. La ley bases, ¿no? Sí. Sí, la ley bases ya había incluido algunos cambios laborales, ¿no? De modificaciones a la ley de contrato de trabajo, como por ejemplo la extensión del periodo de prueba, que era de apenas 3 meses, se pasó a 6 meses en grandes empresas y en pequeñas empresas hasta 12 meses. También se incluyó el fondo de cese laboral, que ahora se le quiere dar una ratificación en esta ley. El colaborador y también hubo algunas modificaciones al régimen de empleo estatal, ¿no? Para terminar con el paradigma de la estabilidad de los trabajadores estatales. A propósito de lo que decís, la modernización laboral no alcanza el empleo estatal, ¿no? No alcanza el empleo estatal, tampoco alcanza el régimen de trabajo agrario ni el régimen de trabajadores de casas particulares. Por eso justamente lo que con ironía decían, bueno, el primer paro contra la ley de reforma laboral fue justamente de ATE, que no está alcanzada por esta cuestión, digamos, esta normativa. Pero bueno, veremos entonces en definitiva cuándo arranca el debate, que es un debate de los más interesantes. Está también entonces, tenemos las cuestiones que me parece que algo va a debatirse durante el mes de diciembre en el Senado, muy probablemente. Las reformas que propone el gobierno son la modernización laboral, la reforma impositiva y la reforma del Código Penal, que para muchos es lo que va a llevar más tiempo. Muy probablemente es así, arranque en febrero y se prolongue para el tiempo y está la de inocencia fiscal, ¿no? Y la inocencia fiscal. Esa sí puede ser en diciembre. Sí. Esa por diputados y casi al mismo tiempo, recordemos cuando se presentó el titular de Arca, Juan Pasos, en la reunión, en la vez que vino para hablar sobre el presupuesto nacional, que se enojó Germán Martínez porque habló todo el tiempo de la ley de inocencia fiscal y entonces le dijeron, bueno, si quiere, hoy hablamos de presupuesto. Bueno, en realidad la tenía muy clara Pasos y se iba a tratar prácticamente al mismo tiempo. Y dijo, así que matamos 2 pájaros de un tiro, yo se los avisé. Esta es la ley, después lo van a hacer venir de nuevo en todo caso como para debatirlo. Está haciendo jueguito en la mitad de la cancha, ¿no? Sí, claro. Fue uno de los funcionarios que vinieron bastantes funcionarios, no necesariamente aquellos que reclamaba la oposición, fundamentalmente el ministro Caputo, que es el que no vino. Y hablando de ausencia, justamente, entre aquellos funcionarios que no querían venir, hoy se produjo una gran ausencia que fue muy, muy esperada, obviamente. Sí, súper previsible. De hecho, ya no había estado, estamos hablando del ministro de Salud, ¿no? De Mario Lugones, que tampoco había estado presente cuando fue convocado a la comisión que investigaba las irregularidades en Andis, ¿no? A partir de las denuncias de corrupción, sobreprecios y demás, a partir de la filtración de los audios de Diego Spanuolo, no se hizo presente y volvió a brillar por su ausencia en el día de hoy. Creo que no había sido la primera citación del ministro, pero tampoco estuvo la titular de ANMAT, ¿no? Agustina Vicio, que había alguna expectativa un poco más alta de que ella sí diera la cara para dar las explicaciones del caso, pero bueno,
no hubo caso. Ambos adujeron cuestiones de agenda impostergables, ¿no? Para justificar sus faltazos. Y dijeron que iban a contestar por escrito, como ya lo habían hecho, explicaron. Bueno, en definitiva, lo que quedó la comisión, más allá de las críticas que hubo, pero que tampoco era tan esperada las ausencias que, bueno, tampoco se deshicieron en críticas a las ausencias. Y sí quedaron en que hay que apurar la presentación del informe. Claro. Justamente a propósito de, creo que fue la diputada Stolbizer, dijo que no, o fue Karina Banfi, una de las dos, hizo la referencia de que no por esperar, como se habló de que se le van a mandar una serie de preguntas que había preparadas para la ANMAT, actualmente, se le van a mandar y decía... No por esperar las respuestas, que seguramente van a llegar, pero que van a tomar un tiempo, que no por si eso suceda, que vaya a postergar demasiado la presentación del informe y que se podían llegar a quedar que se queden sin tiempo y no lo presenten. Lo que acordaron fue que para el viernes que viene van a presentar todos los aportes que puedan tener. Se van a circular las conclusiones para que estén a disposición de todos los diputados, y ahí se va a generar una nueva ventana de tiempo hasta el martes que viene. Martes a las 3 de diciembre. 9:30 quedaron. Una discusión. Me encantan las discusiones cuando se arman las discusiones de horario. Son una discusión que son las mismas que tenemos cualquiera. ¿A qué hora nos encontramos? Bueno, ahí son a cielo abierto, con la mejor cordialidad y con la intención de todos de participar, pero ese tema de cuando Chipi Castillo pidió hacerla a las 9 porque tenía algo a las 12, entonces ahí le dijeron no, dijimos 9:30. Y hoy fue a las 9 de la mañana porque se había dejado el espacio, digamos, disponible por si se armaba la sesión opositora. Claro. En este caso quedaron 9:30. La fecha límite es a las 10, es el día, va el 9, ¿no? El 9 de diciembre. Hasta ese día va a haber tiempo para presentar el final del informe y va hasta el recambio, hasta el último día del recambio. Claro, a las 10 de la mañana del 9 de diciembre, 9 de diciembre, que se podían presentar. Y la cuestión es que el martes que viene a las 9:30 de la mañana se vuelve a reunir la comisión para, finalmente a pedido de Chipi Castillo, que no demoren mucho, que sea antes de las 10 que arranque la reunión, justamente que seamos puntuales, decía. Pero bueno, le aclararon que a las 9 no llegaban por los vuelos, justamente, y entonces, bueno, tienen que ser esa hora. Van a hacer todos los aportes finales y presentarán el informe que, a pedido a instancias de Karina Banfi, aclaró, es informe, no es dictamen. Claro. Que quede claro, ya había pasado con... Sí, es un informe donde se hace un repaso de la cadena de responsabilidades, una cronología de la crisis del fentanilo, lo que vimos con el 124 víctimas registradas hasta el momento, pero además una serie de recomendaciones de modificaciones normativas, ¿no? Algunas de las cuales ya tienen dictamen, como la democratización de la estructura de conducción de Andis. Pero también se está proponiendo una ley específica sobre el sistema de trazabilidad de los medicamentos que entran en circulación en el mercado. Y otra ley que también existen algunas propuestas sobre carencia de antecedentes penales para los efectores de laboratorios, que también es interesante. Y pidieron que tenga vigencia el año que viene la comisión como para ir monitoreando que las leyes que va a proponer este informe las deje avanzar. Ayer, en este temario de comisiones tan importantes que se han desarrollado en esta última semana de periodo ordinario, creo que la semana que viene no va a haber, pero podrían llegar a reunirse. Yo sé que fuera del periodo ordinario no necesariamente tienen que estar, pero si alguien pide no pueden una sacar reunión, dictamen, pero se podrían reunir. Se pueden reunir. Ayer hubo una reunión justamente de la Comisión de Comercio, esas comisiones que no tienen mucha participación, porque no le giran nada, pero que para casos como este vienen al caso, que es presidida por Unión por la Patria, en el caso de Tomás Ledesma. Y bueno, se trató justamente el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos.
estuvieron debatiéndolo hubo presencia de autoridades empresariales, estuvo José Tamborena de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, que es ADINRA, y otros más que expusieron sobre las implicancias, qué sé yo. Estuvo José Luis Cíntolo, que es de ADINRA y que decía que la Argentina se está abriendo. Y hoy por hoy se nos hace muy difícil competir con el número 1 del mundo, como en el caso de Estados Unidos. Justamente decían, ahí vemos el acuerdo que se estableció por la relación tan especial que hay entre los presidentes de ambos países, Donald Trump y Javier Milei. Decía Cíntolo que las aperturas son buenas porque derraman en el consumidor y derraman en la posibilidad de las industrias de poder tecnificarse, pero también todos los países del mundo cuidan su tejido industrial, que es uno de los cuestionamientos más grandes que se hacía. Hubo presencia de muchos legisladores también, porque uno imaginaba que, bueno, la Comisión de Comercio tiene 31 integrantes, 13 son de Unión por la Patria. Uno imaginaba que iba a ser una reunión para escucharse entre ellos, muy endogámica, ¿viste? Solamente. No, pero hubo presencia de La Libertad Avanza, hubo gente del PRO que participó. Es lo que se está viendo, dato, en las últimas reuniones, también en Fentanilo hoy hubo participación y no necesariamente para ir a pudrirla. En este caso también fueron a exponer la postura de cada uno de los sectores y bueno, a defender lo que es este acuerdo. Al no haber un dictamen en juego, también eso de alguna manera no había nada que firmar. Claro. Hace más claro, hace más fair play. Más relajado el clima, ¿no? Claro, totalmente, sí. Pero bueno, esto inclusive, digo, hoy en la reunión de Fentanilo y ayer también se destacaba la presencia de La Libertad Avanza, porque es algo que no muchas veces no se habían dado. Bueno, ahora ya están haciendo precalentamiento para cuando tengan una representación. En pocos días, una representación mucho más robusta y bueno, van a ser numéricamente más que ahora. Recordemos, en algunas comisiones tenían 4 miembros solamente porque eran proporcionales a la representación que tiene. Final de esta edición. Gracias, Martín. Gracias a vos, José. Te damos descanso ya después de 2 programas. Voy a descansar un rato, sí. Gracias, Sebastián. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también por estar del otro lado. Los dejamos ahora en compañía de Amanda Almas, Fernando Fracchelli y sus pasos perdidos. Nosotros volvemos a encontrarnos mañana a partir de las 3 de la tarde. Hasta entonces.